La reciente marcha del 1 de mayo nos obliga a plantear una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿En verdad celebramos el Día del Trabajo o recordamos una lucha que sigue pendiente? Porque millones de trabajadores siguen enfrentando salarios insuficientes, jornadas pesadas, despidos injustificados, sindicatos cuestionados, pensiones débiles y abusos patronales. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo a través de Gráfico de Guerrero desde Chilpancingo, la capital de nuestra entidad federativa, la cuna de los sentimientos de la nación. Soy Glendobet Gutiérrez Castrejón. Hoy moderaré la mesa de análisis que ha sido denominada Patrón Abusivo. Me acompañan dos reconocidos periodistas del estado de Guerrero, Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros Flores. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro. Buenas tardes. Maestro. Un placer, Víctor. Buenas Placer tardes. saludarte. Igualmente. Hermano. En un día como hoy, de 1904, Porfirio Díaz reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el periodo presidencial pasara de 4 a 6 años. También se conmemora el Día Internacional de los Bomberos. Gracias a quienes ya se conectaron, compartan esta transmisión y dejen sus comentarios porque esta mesa también es de ustedes. Para arrancar, recordemos algo esencial. El Día del Trabajo no nació como fiesta, nació como protesta. Don Víctor Tello, ¿qué representa la lucha de Chicago, Cananea y Río Blanco? Bueno, son asuntos muy importantes porque son los que dieron concreción a la lucha de los trabajadores en favor de sus beneficios y de sus demandas, de que se cumplieran sus demandas. El 1 de mayo de 1886, en Chicago, en la ciudad de Chicago, había mucha explotación, había mucha violencia contra las mujeres trabajadoras de las fábricas de ropa. Había muchas ejecuciones de dirigentes y líderes de trabajadores que protestaban abiertamente. Había trabajaban de 12 a 16 horas diario las mujeres trabajando así fabricando ropa. Entonces todas ellas empezaron a protestar y se hizo un movimiento muy fuerte que fue reprimido por los patrones y causó la muerte de más de 60 mujeres trabajadoras. Así que el 1 de mayo de 1886 se recuerda porque ahí comenzó pues la protesta del trabajador, de la auténtica protesta del trabajador. Aquí en México también teníamos muchos problemas y ahí es donde lo que tú mencionas, la huelga de Cananea, en 1906 en Cananea hubo muchos muertos en Sonora por trabajadores que también estaban exigiendo sus derechos. Después, en 1907, un año después, en Río Blanco, Veracruz, los obreros textiles también se opusieron, se levantaron en protesta y fueron reprimidos por las Fuerzas Armadas del general Porfirio Díaz, del presidente, y también hubo varios muertos ahí en esa lucha. En 1913 se formó la primera celebración oficial ya de los mexicanos que ya estaban organizados y más de 25,000 trabajadores marcharon en la Ciudad de México para la exigencia de sus derechos. Álvaro Obregón, el presidente Álvaro Obregón, ya hizo oficial en 1923 el Día del Trabajo. Ya de ahí para el Real, cada día 1 de mayo se iba a celebrar
debidamente como hasta ahora lo estamos haciendo los mexicanos, el Día de los Trabajadores. Y eso me parece que es en la historia unos acontecimientos muy importantes para nuestra ciudadanía, porque no se puede concebir nuestra sociedad sin patrones y sin trabajadores. Es lo más importante que podemos comentar en estos momentos de los principios del 1 de mayo, Día del Trabajo. Don Heliodoro, ¿valió la pena el sacrificio de los trabajadores por la conquista de los derechos laborales? Sin ninguna duda, Glendobet, sin ninguna duda. Lo que están narrando ahorita ustedes, que da inicio pues a la lucha emancipadora de los trabajadores, y que hoy los derechos laborales están consagrados, por ejemplo, en México, en la Constitución General de la República, en la Ley Federal del Trabajo, que es el resultado, pues, ¿sí? Es el resultado de esos movimientos con que iniciaron los trabajadores mineros hablamos, ¿sí? Los textileros, los ferrocarrileros. Entonces, fueron los primeros, ¿sí? que dieron inicio a este movimiento de emancipación en la lucha por sus derechos, ¿sí? Por sus derechos laborales, claro, que incluyen estos derechos. Vaya, tú me preguntas si valió la pena. Claro que sí. La respuesta es que sí valió la pena, porque hoy esos derechos laborales, por lo que ellos lucharon, ¿sí? Que podríamos mencionar desde un salario digno, una jornada laboral, pues, acorde, ¿sí? No es, bueno, lo que ocurre es que en esa temporada será la sobreexplotación, ¿sí? Muy característica en los centros de trabajo, sobre todo en los centros de trabajo que podemos decir, centros de trabajo rudos, ¿sí? Estamos hablando de los mineros, por ejemplo, los ferrocarrileros, ¿no? Se caracterizaba por eso, o sea, trabajos muy rudos, ¿sí? Las fábricas. Con jornadas extenuantes, vaya, las fábricas. O sea, y estos movimientos que ahorita Víctor ya narró, ¿sí? Efectivamente son la pieza fundamental de los derechos que hoy están consagrados en la Constitución General de la República y en la Ley Federal del Trabajo, que establece, entre otros derechos, pues efectivamente, salarios dignos, no discriminación, ¿sí? Jornadas laborables ajustadas, y sí valió la pena. Lo que ocurre es que tenemos que diferenciar, porque efectivamente las condiciones laborales de hace un siglo son diferentes pues a las condiciones laborables de la época moderna, ¿sí? Hoy, a pesar de que los derechos laborales ya están en la Constitución General de la República, que ya hay una ley federal del trabajo que los protege, ¿sí? Pues todavía hablamos de México, todavía en México la situación laboral, por ejemplo, del magisterio, que provoca, pues, que se provoca todavía esas amplias movilizaciones, ¿sí? Sobre todo podemos decir el magisterio disidente, que apenas precisamente en este mes de mayo, el primero de mayo, y antes todavía, una semana antes, habían impulsado movilizaciones. Ellos están demandando, por ejemplo, la abrogación de la ley del ISSSTE, ¿sí? Luego entonces, diferenciando las condiciones laborales, ¿sí? En esta etapa, sin ninguna duda, los trabajadores mexicanos tienen mejores condiciones, sin ninguna duda. Perdón, todavía hay manifestaciones y reclamos, pero ya no son las mismas condiciones, y hoy los trabajadores mexicanos, en general, quienes gozan pues de un trabajo de base, ¿sí? Porque la Constitución General de la República, la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Protege a los trabajadores sindicalizados, ¿sí? Que están bajo un régimen laboral institucional con las empresas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, a esos son los que están protegidos, ¿sí? Porque en el siguiente segmento podremos ampliar, ¿sí? De que si bien es cierto, aquellos movimientos generaron mejores condiciones laborales y de vida para los trabajadores, hoy vemos que el empleo en México
¿sí? El empleo de México es muy deficiente, ¿sí? O sea, el empleo está atorado en México, el empleo está atorado en México, ¿sí? Muchos trabajadores no tienen, mucha gente no tiene trabajo. ¿Qué ha provocado esto? Pues ha provocado, ¿sí?, la informalidad, ¿sí?, en el país y en Guerrero, como lo podemos ver. Entonces, sí, hoy esos movimientos sociales de lucha de los trabajadores de hace un siglo, sí hoy han provocado que haya leyes que los protejan. Los comentarios que ustedes han vertido me han puesto a recordar algunas clases que nos dieron en la escuela secundaria, colegio de bachilleres, respecto a las luchas laborales que han acontecido tanto en territorio nacional como en el extranjero, y también me ponen a recordar algunas expresiones que, por ejemplo, cada generación tiene sus propios pasatiempos, sus propias locuras, sus propios puntos de atención. Definitivamente las condiciones laborales que anteriormente vivieron, comentaba usted, hace más de un siglo, pues eran infrahumanas, porque como decía también acá don Heliodoro, había jornadas muy pesadas para los mineros. Sin embargo, hoy en día prevalecen las protestas. Las protestas continúan vigentes cada vez que se conmemora el Día del Trabajo. Vemos desfilar al magisterio, vemos desfilar a los médicos y otras organizaciones, otros gremios, y esto nos pone a pensar de que todavía hay pendientes, y que si bien es cierto, ha habido reformas tanto a nivel constitucional como a nivel de leyes federales y estatales. Si bien es cierto, ha habido reformas, pero muchas veces estas reformas no se llevan a la práctica. Se luchó por la jornada laboral de 8 horas, sin embargo, pues a mí en un momento dado me tocó estar en el sector privado y laborar más de esas 8 horas, y esas 8 horas laboradas, se trabajaron horas extras, y estas horas extras nunca fueron pagadas. Entonces realmente creo que esto sigue vigente a pesar de las conquistas, y si no fuera así, pues ya no hubiera tanta manifestación. Sin embargo, vemos luchas muy duras, creo que cada 10 años. Allá, por ejemplo, en 1990 y algo, los maestros del colegio de bachilleres, recuerdo que colapsaron algunas avenidas principales, tanto de Chilpancingo como de Acapulco. Me tocó ver maestros de la talla de Leonardo Castrejón Álvarez, José María Tostado Loaiza, entre otros, al frente de las marchas, y con el miedo, porque en aquel tiempo los maestros de bachilleres no todos tenían una base, y ellos estaban marchando con el miedo porque quedaban expuestos ante su patrón, que aquel entonces, y todavía sigue siendo el gobierno del estado, pero en aquel entonces estaban con el temor de que los corrieran porque no tenían horas basificadas. Lograron basificación de horas. Hoy en día hay muchos que ya tienen horas, sin embargo, pues la lucha pues ahí continúa, y creo que no tan solo en el magisterio, también los médicos, las enfermeras y otros profesionistas una y otra vez van a estar saliendo a las calles para de una u otra manera hacer valer lo que ya está plasmado en la ley. Y bueno, cerramos esta ronda diciendo que sin memoria histórica los derechos se debilitan. Querido público, seguimos transmitiendo en vivo la mesa de análisis Patrón Abusivo, pero también queremos leer su opinión. Díganos, ¿usted ha sufrido algún abuso laboral? En nuestra siguiente ronda hablaremos sobre los salarios que nos enfatizan a que trabajar no siempre significa vivir bien. Don Víctor Tello, ¿hoy en día alcanza el salario? Bueno, mira, en la Constitución ya tenemos
cuatro principales posiciones y de apoyo al trabajador. Por ejemplo, la jornada laboral es máximo de 8 horas diarias. Eso ya es constitucional. El derecho de huelga también está ya institucionalizado, y la sindicalización del derecho a formar sindicatos. El otro es el descanso semanal obligatorio. Fin de semana es día de descanso obligatorio, de acuerdo a la Constitución. El otro es el pago del salario mínimo. Quiero decirte que el salario mínimo siempre estuvo muy bajo, y eso sí hay que reconocerle al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que subió el salario mínimo como nunca se había hecho. Actualmente ya creo que rebasa los 300 pesos diarios el salario mínimo, que serían 9,000 pesos mensuales, que ya es mucho mejor que los 105 pesos que se ganaban antes de que entrara López Obrador al poder. Pero de todos modos el salario mínimo todavía no se respeta de lleno. Solamente las instituciones que elaboran con los gobiernos federales, estatales y de los municipios son los que hacen el pago, cumplen con el pago del salario mínimo. Pero por ejemplo las grandes tiendas, las fábricas, las grandes tiendas de aquí que ya están laborando en Chilpancingo, parece que no entregan el salario mínimo todavía. Pero es necesario que se siga gestionando un salario digno para todos los trabajadores mexicanos. Don Eliodoro, ¿se trabaja más por menos? Sin ninguna duda. No podemos dejar aquí pasar, por ejemplo, que a nivel nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha impulsado la reducción de horas en la jornada laboral. De 48 horas que actualmente consta la jornada laboral, se está proyectando dejarla en 40 horas a la semana, supuestamente con 2 días de descanso, que todavía está en discusión esto. De lunes a viernes, ¿sí? nada De lunes más. a viernes. Pero eso se está concretando hasta el año 30, ¿sí? Es cuando se dice que va a operar ya la jornada de 30 horas y con los 2 días de descanso. Ahorita, vaya, que las disminuciones van a ser graduales. Si son 48, el próximo año van a ser 47, seguramente van a ser en el próximo año 44, y así hasta el año 30, en las que ya por ley, por decreto constitucional, se va a establecer la jornada laboral de 40 horas. Aquí me resulta que es necesario tratar este punto que están comentando ahorita, el salario digno, mínimo, ¿sí? Que sí es suficiente. Hemos podido constatar, ¿sí?, de que a pesar de las buenas intenciones de incremento de los salarios mínimos, que se ha venido dando, sí es cierto, a partir del que decretó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se han venido dando de manera gradual también los incrementos, muy importantes. Sin embargo, no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes? El problema de la inflación, pues. ¿Qué provoca la inflación? Pues encarece la vida, encarece los productos de primera necesidad. Y esto precisamente, esta disparidad que provoca un salario mínimo que parece digno, suficiente, pero con el costo de la vida no alcanza, y es lo que provoca precisamente hoy la movilización social, ¿sí? No tan solo de los trabajadores, ya participa la familia, porque bueno, la inflación, la carestía de la vida repercute ahí, pues, en el centro de la familia. Entonces, esta es lo que provoca. Sí es cierto, se han hecho muchos esfuerzos en este periodo de 7 años de Morena, hay que decirlo así, porque así es,
sí se han venido incrementando de manera gradual, pero así como se han venido incrementando de manera gradual, ¿sí? El costo de la vida, provocado también por la política económica del actual gobierno, ¿sí? Bueno, pues ha echado abajo estos esfuerzos del salario mínimo para todos los trabajadores nacionales, ¿sí? O sea, no es para uno solo. Entonces, es una situación que tiene que remediarse, que la autoridad federal tiene que entenderla, que la industria, los empresarios tienen que entenderla, ¿sí? ¿Qué provoca? Bueno, pues ahí está la carestía de los energéticos, la guerra en Medio Oriente ahorita, ¿sí? Que está provocando el encarecimiento, pero de dólares, estaba en alrededor de $120 el litro, ¿sí? ¿Y esto qué provoca? Parece tan lejos el lejano oriente, ¿sí? Que viene a repercutir en países como México, que lo que ocurre allá en el lejano oriente con la guerra que está dando, con el encarecimiento de los hidrocarburos, el petróleo, ¿sí? Está provocando el encarecimiento de la vida a nivel mundial. Coincido en que no se había subido el salario mínimo en años. Es algo que no se puede negar. Sin embargo, también coincido en que la aplicación de ese salario mínimo generalmente se aplica en el sector gobierno, pero en el sector privado la mayoría de las veces no. Y es ahí donde surge la interrogante: ¿quién supervisa de que realmente el sector privado esté cumpliendo? Primera, con cuántos trabajadores están dados de alta en el Seguro Social, cuántos son los que tienen las empresas y cuántos están dados de alta en el Seguro Social. Y de ahí ver si realmente están aplicando el incremento del salario mínimo, porque todavía sigue habiendo quejas. Nosotros creo que de repente las vivimos, nuestros familiares, nuestras amistades, que se sigue sufriendo porque hay gastos fijos que se incrementan cada año, como son la renta, como son los alimentos, se sube la gasolina, se incrementa todo y el salario cada día alcanza para menos. Hay gente que se ve obligada a tener no solo un empleo, sino 2 o 3. A raíz de la contingencia sanitaria que tuvimos, mucha gente se puso a vender comida en sus hogares. Creo que tenemos vecinos que venden pizza, que venden tortas, que venden mole, que venden postres, que la gelatina, que el pastelito. ¿Por qué? Porque le han tenido que buscar el modo para tratar de llevar algo adicional, o por lo menos para emparejar lo que antes se compraba y que el salario actual ya no permite poder subsanar. Entonces, la jornada laboral, por así decirlo, ha incrementado, como que en cierta manera se trabaja más por menos o por lo mismo. Entonces, hoy en día se habla de productividad, ya en las empresas te ponen a trabajar por metas. El trabajador hoy en día hace el doble o el triple de lo que hacía. Muchas empresas están floreciendo, pero ese producto, ese beneficio que están teniendo las empresas, no siempre se ve reflejado en los trabajadores que están poniendo su mayor esfuerzo para que haya mayor productividad en las empresas. ¿Hablas de las empresas privadas? Empresas o públicas. Empresas privadas, tanto grandes como pequeñas, porque no podemos meter a las chicas o muy chicas, porque generalmente son familiares y no tienen gente trabajando para ellos. Pero las empresas medianas, las empresas grandes, son muchas de ellas las que ya están trabajando bajo estos esquemas de productividad, que más que productividad pareciera que están sometiendo a la clase trabajadora a una esclavitud moderna con el respaldo de la ley. Y bueno, cerramos esta ronda reflexionando que cuando el salario no alcanza, la dignidad se lastima.
Querido público, seguimos transmitiendo en vivo la mesa de análisis Patrón Abusivo. Le invitamos a que nos dé su opinión sobre si su jefe le respeta sus horarios laborales. En la siguiente ronda hablemos de quienes deben proteger y de quienes a veces traicionan. Don Víctor Tello, ¿qué nos puede decir de los patrones que son abusivos? Bueno, los patrones que son abusivos generalmente se encuentran en el sector privado, porque ahí ellos pueden hacer lo que quieren y nadie les dice nada. Todos los patrones que integran, por ejemplo, que del sector público, como de los maestros, de los médicos, las enfermeras, todos ellos, pues tienen defensas, ¿no? A ellos con ellos los patrones no son groseros ni abusan, sí lo hacen, pero son menos que en la empresa privada. En la empresa privada, por ejemplo, las fábricas, las tiendas como grandes como la Comercial Mexicana y todos ellos, parece que sí hay maltrato contra los trabajadores y más contra los más sencillos, los más humildes. Entonces yo creo que hay que instalar alguna dependencia del gobierno a donde se puedan denunciar todos los abusos que le hacen al trabajador los patrones abusivos, válgase la redundancia del tema, y que puedan defenderlos, que puedan responder, porque en el sector privado generalmente los abusos no se combaten, no se castiga a los patrones que abusan de sus empleados. Entonces, es necesario que se instale ahora una dependencia que defienda en serio a los trabajadores de la iniciativa privada, en especial, porque a los maestros, a los médicos, a todos los trabajadores de energía eléctrica, a todos ellos ya tienen quien los apoye y los defienda. Aquí en Guerrero tenemos más de 150,000 trabajadores que trabajan en el magisterio, son 80,000 maestros, parece que son más de 25,000 trabajadores de los municipios y son como 8,000 trabajadores del gobierno del estado y así por el estilo. Todos ellos tienen quien los defienda, quien los apoye a través de sus sindicatos, pero la iniciativa privada no hay nada de eso. Y cuando un trabajador quiere denunciar un abuso de todo en su contra, no tiene a dónde. Y donde pueden hacerlo, no les hacen caso. Necesitamos mejorar la defensa de los trabajadores de la industria privada y del comercio sobre todo, porque aquí en el estado de Guerrero son más de 500,000 trabajadores que laboran en las tiendas pequeñas, en los mercados. El comercio informal. El comercio informal, exactamente. Y ahí no hay nada de que los defienda, no hay quien les pueda apoyar con un salario decente, debido, formal. Necesitamos trabajar mucho en ese sentido. Don Eliodoro, ¿los sindicatos defienden o venden al trabajador? Bueno, aquí es un tema importante el mencionar a los sindicatos, porque efectivamente los sindicatos, que son el resultado de esas viejas luchas de trabajadores, ¿sí? El lograr crear sus sindicatos en las diferentes empresas privadas y en el sector público, y que hoy incluso los sindicatos están en una situación de análisis a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Estados Unidos está planteando, y son de los temas importantes a tratar, de la exigencia del respeto a los sindicatos, de la exigencia de que los trabajadores tengan la libertad de afiliarse
al sindicato que ellos quieran, no obligarlos como ha ocurrido, ¿sí?, de incorporar a los trabajadores sin su consentimiento. Entonces hoy los sindicatos están en boga precisamente por lo que se está dando en México a nivel mundial con Estados Unidos. Ya están las pláticas sobre el Tratado de Libre Comercio, y uno de los temas importantes, como el outsourcing, parece que así se menciona, la contratación fuera, ¿sí?, fuera de los ojos de la autoridad como el IMSS, ¿sí?, pero los sindicatos hoy se están tomando como el recurso más fuerte de protección a los trabajadores, y en el Tratado de Libre Comercio se busca, hasta donde yo entiendo, se busca establecer que efectivamente la autoridad, ¿sí?, respete a los sindicatos y respete al derecho a la incorporación de los trabajadores, los mismos sindicatos. Entonces, esa es la importancia. Creo que son importantes. Aquí mencionamos se menciona el sector privado y el sector público. Se dice que hay más patrones abusivos en el sector privado, que habría que verlo. Hay organismos públicos, por ejemplo, Teléfonos de México, ¿sí?, con un dirigente sindical charro, que ya tiene más de 30 años como dirigente, se apellida Hernández, ¿sí?, que es el dirigente del sindical desde hace más de 30 años, pero que los trabajadores del sindicato de telefonistas, por ejemplo, sí han alcanzado beneficios, ¿sí?, y cuando ven rotos estos beneficios, se movilizan efectivamente, aunque no se ha movilizado para el cambio de dirigente sindical, ¿sí? Bueno, pero aquí, por ejemplo, podemos nosotros comentar como periodistas una anécdota muy rápidamente, ¿sí?, en eso de que la necesidad, pues, de subsistir, porque por ese salario que se está otorgando a nivel federal, gubernamental y en el sector privado, pues no alcanza, ¿sí? Y como están las condiciones económicas mundiales, pues no van a alcanzar. Pues, ¿qué resulta? Pues resulta eso que tú planteas, Glantobet, la necesidad de buscar trabajos alternos, ¿sí? Vas y te contratas y, bueno, pues trabajas más de 8 horas realmente, ¿sí?, porque te vas a una jornada de 8 horas de trabajo, pero al ratito te vas a la informal, ¿sí?, y te revientas cuando menos otras 4 en busca de otro pequeño recurso. En el nivel periodístico donde nosotros somos, ¿sí?, en el nivel periodístico, por ejemplo, yo recuerdo que en la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa aquí en Chilpancingo, si tú te querías incorporar a la delegación como tal, tú eres periodista, y esta es una organización de periodistas, pero uno de los elementos que tú tenías o que te bloqueaban, ¿sí?, era la obligación o la obligatoriedad de que tú, para entrar a esta delegación como miembro, tenías que vivir solo del periodismo. O sea, así de sencillo. Tú quieres pertenecer a la delegación 17, pues tienes que vivir eres periodista, tienes que vivir del periodismo. Llevamos a la discusión nosotros, dijimos, espérense, ¿saben cuánto gana un periodista aquí en Chilpancingo, por ejemplo? ¿Sí? Los periódicos chicos, pues no, bueno, para empezar, no había sindicatos ni base, ni hay sindicatos ni bases laborales, ¿sí? No hay salarios, pues, ajustados a la ley, apegados a la ley. Entonces eran salarios bajísimos, que al periodista de manera romántica, ¿sí?, pues sí salía con ellos, en la calle comía lo que podía, pero ya con familia, pues espérate, el salario de periodista, aunque vinieras egresado, pues, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, pues no te alcanza. ¿Y qué ocurría? Pues tenías que buscar un trabajo paralelo en el área periodística, ¿sí?, de escritor, no sé, pero solamente de esta manera podía subsistir, pues, ¿sí? Y entonces la traba para entrar, por ejemplo, al sindicato de periodistas, pues era esa. Decimos nosotros, no, espérense, no es posible. Es que no conocen entonces ustedes la vida del periodista, ¿sí?, que es difícil y que hoy se mantiene mucho más difícil todavía, ¿no? Hablando de anécdotas, así como hay trabajadores hay patrones abusivos, también los hay generosos. Y hablando de anécdotas, me tocó hace tiempo llegar a un despacho de contadores
encabezado por don José Guillermo Navarrete Magdaleno, a quien recuerdo con mucho aprecio. Ahí recuerdo que me dieron de alta en el Seguro Social el día que empecé a trabajar. Y de ahí en adelante volvieron a darme de alta, pero no todos los patrones. Entonces eso demuestra de que no todos los patrones son buenas personas, para empezar, y por consiguiente no respetan la ley, la violentan. Pero ahí con don José Guillermo me tocó que sí, todas las prestaciones de ley, el salario, las vacaciones, Seguro el social. seguro social, la prima vacacional, dominical, o sea, hasta inclusive nos daban una tarjetita para la despensa, cosa que en otros patrones no pude ver. Perdón, Entonces, ¿qué trabajo era? de contadores. De contadores. Así es. Entonces, no todos los Había patrones, lana. Había lana. no precisamente, Yo porque no precisamente, yo creo que aquí no es cuestión de lana, yo creo que es más bien la formación que cada quien trae de su casa, porque hay empresas o hay patrones que tienen lana y vienen deformados de casa y son bien miserables. Y aquí va otro ejemplo. Me tocó estar también en una empresa en donde el patrón, cuando no completaba para la quincena, la estrategia que él empleaba era inventarle a los trabajadores que le debían una herramienta. Entonces los pasaba de uno por uno. A ver, tú fulano, tú me debes una pinza, te voy a descontar tanto. como una tienda de raya. Tú me debes un martillo, te voy a descontar tanto. Parecido a una tienda de raya, no sé cómo hayan funcionado las tiendas de raya, pero este señor les descontaba inventándoles que habían perdido herramienta o que se habían robado herramienta, cuando no era cierto. Era una estrategia que utilizaba para que él le alcanzara lo que él tenía disponible en ese momento para pagar la quincena. Disponible, porque la empresa sí generaba ingresos. Y tan es así que pues él pues se tomaba sus buenos whiskies, entre otros placeres mundanos a los que accedía. Entonces creo que no siempre es una cuestión de lana, es una cuestión de cómo viene uno formado, de los valores que te inculcaron en casa, de la familia de donde vienes y aparte de cómo quieres ser en la vida, ¿no? El que cree en Dios dice, bueno, pues no vamos a abusar del trabajador y le vamos a dar a cada quien lo que corresponde. Y bueno, cerramos esta ronda resaltando que donde no se denuncia, el abuso se fortalece. Querido público, seguimos transmitiendo en vivo esta mesa de análisis que ha sido denominada Patrón Abusivo. Escriba su opinión en el chat, díganos si usted confía en los sindicatos. En nuestra siguiente ronda, hablemos del trabajador que se enfrenta a los poderes del patrón privado y del sector gobierno. Don Víctor Tello, ¿se cumplen realmente las resoluciones laborales? Bueno, yo creo que no se cumplen totalmente. Hay muchas sí se les da atención, orden, pero la gran mayoría no se cumplen. No hay unas demandas que atiendan, no hay dependencias, instituciones que atiendan verdaderamente la demanda del trabajador. Entonces, ese es un grave problema que tenemos desde siempre y que no se ha logrado solucionar. En los mismos sindicatos como el de salud, el del magisterio, los sindicatos de los municipios, etcétera, se han vuelto un negocio de sus líderes. No atienden verdaderamente las demandas de sus trabajadores, de sus compañeros trabajadores. Entonces, ¿por qué? Porque son miles de trabajadores, son miles, cientos de demandas y es necesario que tengan personal que las atienda. En el proceso penal, por ejemplo, no se logra el castigo
de muchos patrones y empleadores y jefes de oficina que abusan de los empleados y del personal en general. Don Heliodoro, ¿realmente funcionan los centros de conciliación y los tribunales laborales? Si funcionan, si la autoridad encargada de defender los derechos de los trabajadores funcionan, depende mucho porque desafortunadamente, y digo desafortunadamente, estas instancias judiciales son requeridas solamente en extremo por cuando un trabajador es afectado directamente. Cuando los sindicatos como tales, pues, pelean el derecho de reconocimiento, por ejemplo, a nivel sindical. Sí. Pero las denuncias formales en cuanto a la violación de los derechos no funcionan. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que va un trabajador despedido, ¿sí?, a una instancia judicial como el derecho del trabajo, estas instancias judiciales, como conciliación y arbitraje, y la situación individual realmente no pasa. Cuando un trabajador es despedido de una instancia privada y pública y se va a un juicio, tiene que hacer contratos de abogados, ¿sí?, para que su juicio pueda tramitarse. ¿Qué significa? Pues significa que de la demanda que está planteando, pues ya está perdiendo casi el 50% de los salarios de los defensores contratados, ¿sí?, a nivel individual. ¿Y qué ocurre? Pues eso se prolonga, esos pleitos al interior de esos organismos, pues llevan meses y años, ¿sí?, que desgastan o te terminan o abandonas o finalmente aceptas lo que te estaban ofreciendo desde el principio. ¿Y qué perdiste? Pues perdiste trabajo, tiempo, esfuerzo, tiempo. Entonces, realmente si quiere hacer efectivo el derecho y llevar a un tribunal de justicia las violaciones a estos derechos laborales, pues tienes que ir bajo esta instancia, pues, protectora de que te puedan ayudar los abogados. Si vas, por ejemplo, al área de justicia del Poder Judicial, ¿sí?, pues ahí dice que tienes derecho a que te asignen un abogado de manera gratuita, ¿sí? Parece que en todos los niveles, no tan solo en el aspecto judicial, en terreno de delitos, ¿sí?, sino, por ejemplo, también en terrenos, parece que laborales, ¿no?, que te asignan. Pero desafortunadamente, el trabajo en estas instancias para los trabajadores es prácticamente nula, porque ocurre, como ocurre en el Poder Judicial, cuando se sucede un delito. Pues, ¿qué te señalan en el Poder Judicial? Que se está integrando una averiguación de cualquier delito. O sea, lo que va, la autoridad va, en el poder, los representantes van, que están realizando las investigaciones correspondientes y que integra una carpeta de investigación. ¿Y qué ocurre con esa carpeta de investigación? Pues se vaya a dormir el sueño de los justos, a dobletear, a incrementar los expedientes que ya están guardados, ¿sí?, los miles de expedientes que ya están guardados. Y por eso estamos hablando, cuando hablas de estas instancias, no podemos dejar de mencionar las instancias federales, los juzgados federales, ¿sí?, que es donde también los abogados conocedores pues llevan a sus clientes a la resolución, por ejemplo, de un despido que se considera injustificado. O sea, habría que ver qué tipo de pleito llevas, ¿sí?, para que pueda ser atendido, pero desafortunadamente no. Ir a esas instancias judiciales realmente no son una instancia que beneficie al trabajador de manera directa. Usted acaba de mencionar algo interesante, el abogado que te defiende. Generalmente un abogado laboral, cuando te va a defender, antes te cobraban el 10% de lo que ganabas en el laudo laboral. Después del 10 pasaron al 20.
y ahorita me parece que te están cobrando el 30%. Algo así. ¿Cómo funciona esto? El trabajador es despedido. Una vez que es despedido, va con el abogado sabe que como lo despidieron no tiene dinero y le dice, no te preocupes, me vas a dar tal porcentaje de lo que ganemos. Entonces, son tantas demandas, tanto en el sector privado como en el sector público, que estas instancias no se dan abasto. Anteriormente, por ejemplo, en el sector público, había demandas que duraban 5 o 10 años y a los trabajadores que ganaban se les pagaban salarios caídos de 10 años. Entonces, ahí hacían fortuna los trabajadores despedidos. Fue por ello que después el Congreso del Estado modificó la ley, y no sé si también se modificó la ley federal del trabajo respecto a que de salarios caídos, aunque tu juicio dure 20 años, solamente te van a pagar de salarios caídos 1 año. Nada más, es el tope. Entonces, es por eso que quizá muchos ya no se animen a demandar, tanto del sector privado como en el sector público. Muchos trabajadores se enriquecieron, y también los trabajadores, y también los abogados, porque los abogados llevaban, cuando un ayuntamiento nuevo, despedía como 100 empleados, y esos 100 empleados los estaba esperando un abogado. Pero se imaginan, en Guerrero no es un municipio, son 85 municipios. Entonces realmente pues les iba bien, y justamente porque pues es un trabajo profesional por el que se trabaja, y por eso se hacen acuerdos, y el abogado pues tiene derecho a cobrar sus honorarios. Si se acordó 10, 15, 20, 30%, pues es lo que se tiene que pagar. Decía, aparte de que los trabajadores ganaban el juicio y les pagaban el laudo, muchos eran reinstalados y siguen siendo reinstalados. Pero fíjense cómo son las cosas, que me tocó ver un caso el año pasado de alguien del empleo del sector público, una persona que despidieron. El juicio tardó como 2 años para resolverse. El tribunal laboral ordenó la reinstalación, reinstalaron al empleado y al siguiente día lo corrieron. Dijo el empleado, fue al tribunal laboral, le dijeron, oye, me corrieron, pero sí te reinstalaron, ¿verdad? Sí, bueno, pues ya se cumplió. ¿Tú querías que te reinstalaran? Ya te reinstalaron. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues como te corrieron, pues tienes que volver a demandar de nuevo. ¿Se imaginan una estrategia legal que emplea el abogado de la parte patronal, y así se la pueden ir llevando? Eso significa que tanto el Congreso del Estado de Guerrero, y no sé cómo estén los congresos de las demás entidades federativas, pero tienen que legislar para ver cómo ponerle un candado a esto, porque realmente al trabajador lo están dejando en estado de indefensión. Muchas veces, digo, así como hay patrones bandidos, pues también hay trabajadores que también de igual manera son bandidos. Hay trabajadores que ya le hallaron al negocio de demandar al patrón, y esto es una realidad, ¿no? Pero no es la generalidad. Por lo general, el empleado es el más sufrido, es el explotado, y al que corren, y muchos con justa razón demandan, y luego el patrón todavía se enoja. Y mucho más en el sector privado, en el sector público, perdón, el presidente municipal se enoja porque lo demandaron, siendo que es una demanda de carácter institucional. Y luego resulta que en el periodo de alegatos, en el que se defiende tanto el patrón como el trabajador, ahí en las audiencias, se inventan delitos al trabajador, que se robó una herramienta, que se robó una computadora, cosas que no son ciertas, y ponen de testigos a los mismos compañeros del trabajador con el argumento, tú vas a ser el testigo, si no, pues también te vamos a correr. Entonces, es algo que se tiene que tomar en cuenta. Esta ley laboral
merece un ajuste, de que los diputados visiten las empresas, de que los tribunales laborales, en el caso del sector público, y los tribunales, los centros de conciliación laboral, en el caso del sector privado, visiten a los trabajadores de manera sorpresiva para ver en qué condiciones están trabajando y para ver si esa ley federal del trabajo, que dicen en mi pueblo está ancina de grueso nota, para ver si realmente se está aplicando. Y bueno, cerramos esta ronda diciendo que la justicia lenta también es injusticia. Querido público, seguimos transmitiendo en vivo la mesa de análisis denominada Patrón Abusivo. Estamos al pendiente de sus comentarios. Díganos si le han despedido de manera injustificada y vamos a entrar a nuestra última ronda. Y llegamos al punto clave diciendo que la crítica sirve, pero la propuesta es obligatoria. Don Víctor Tello, ¿se deben ser más duros los castigos sobre abusos en materia laboral? Yo creo que sí, por lo menos deben hacerse los castigos, porque no hay, realmente son muy pocos los patrones que son castigados por los abusos que cometen contra sus trabajadores. Yo creo que aquí en Guerrero tenemos un grave problema, como en todo el país, de la defensa de los derechos laborales. Aquí, este pasado 3 de mayo, el 1 de mayo, perdón, también se celebró el Día del Albañil, que es otra forma de trabajo, donde hay miles de trabajadores que laboran como peones, como... El 3 de mayo. El 3 de mayo, perdón, es el Día del Albañil. Y estas personas también trabajan muy duro, ganan muy poco, a ellos no los defiende nadie, y por pura necesidad no pueden protestar, ni salirse, ni buscar otro trabajo, porque no encuentran dónde laborar. Entonces, así son muchos casos, no nada más los del albañil. En Guerrero, ahora que se celebró el 1 de mayo, más de 25,000 trabajadores desfilaron en los principales municipios de nuestra entidad. Fueron muchos trabajadores protestando, haciendo demandas, exigiendo justicia y que se les mejoren sus salarios, sus puestos, etcétera, etcétera. Yo deseo que el gobierno federal imponga y el gobierno del estado impongan mejores acciones en defensa de los derechos del trabajador guerrerense en todas las dependencias, en todos los oficios que ejercita, y que puedan ganar más dinero para mejorar el sostenimiento de sus familias. Don Eliodoro, ¿reducir la carga tributaria a los patrones ayudaría a generar más empleos formales? Seguramente. Quiero atreverme a decir que sí ayudaría. Claro, esto debe ir acompañado de reformas a la ley que lo obliguen. Es decir, sí, pues bajo tus impuestos, pero pues de lo que te bajo destínalo a la creación de empleos. Vaya, es aquí donde entra la coordinación y la corresponsabilidad, pues, ¿sí? Sí llegaría a beneficiar siempre que se le dé esa claridad, pues. Yo te ayudo, pues ayúdame, ¿no? O ayúdanos. Que no, estamos platicándolo, pues, y es una de las partes centrales del tema. Estamos hablando del patrón abusivo, pero en México, en Guerrero, el empleo está estancado, ¿sí? O sea, en todos los niveles, ya no tan solo, veamos tan solo, por ejemplo, aquí en Chilpancingo. Y es necesario resaltar esto, pues, porque ahorita menciona Víctor Manuel, dice el día 3 de mayo, también es el día del albañil, ¿sí? Del albañil y sus macuarros, ¿sí? Sus peones, los peones, porque son los peones los que hacen del trabajo, ¿sí? Bueno,
dice Víctor Manuel, y no tienen ningún derecho. Y hacen uno de los trabajos más pesados, más difíciles, ¿sí? Y es cierto. Pero miren, compañeros, amigos, resulta pues que ante la falta de empleo formal, porque no se dan esas características, pues, por ejemplo, de reducir los impuestos para impulsar entre los empresarios, pues, que son los responsables de crear los empleos, también hay que decirlo. ¿Sí? Los empresarios son quienes crean los empleos. Entonces, sería importante la coordinación, el impulso de esto, por ejemplo, yo te reduzco, te pago tus impuestos, destinémoslo para la creación de empleos que se necesitan actualmente en México y en Guerrero. ¿Por qué? Pues es algo muy sencillo que no podemos dejarlo pasar. Aquí en Guerrero, ¿sí? La informalidad laboral abarca a más de 1.200.000 personas, lo que representa aproximadamente entre el 75.7% y el 78% de la población ocupada, posicionando al Estado entre los tres con mayor informalidad del país. El Guerrero, el tercero. ¿Qué significa? Pues significa que efectivamente estamos como en Chilpancingo, pues. Chilpancingo, si estamos hablando de alrededor de 1.300 colonias, ¿sí? Estamos hablando de entre 800,000 y 1,000,000 de habitantes. De estos, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Migrantes fuera de las fronteras de Chilpancingo, pues son la mayoría. Han venido a invadir Chilpancingo, claro, en busca de trabajo, en busca de mejoría en sus vidas para la gente mayor y para sus familias. Pero ¿qué ocurre? En Chilpancingo no hay trabajo, ¿sí? Y no hay trabajo público, gubernamental, en el sector privado, menos hay trabajo, pues, en instituciones privadas. ¿Sí? Porque para ir a una institución privada, pues tienes que ir con un grado de conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que tenemos ante la falta de empleo, pues ahí está la informalidad. ¿Sí? Chilpancingo, casi el 80% de la gente que ocupada está en el sector informal, ¿sí? ¿Qué significa con el abuso del patrón abusivo o los abusos del patrón? Pues significa que como los albañiles y los peones, en el sector informal, la mayoría de los empleados no goza de las prestaciones que tiene la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Un salario digno, atención a la salud, incorporación al IMSS, ¿sí? Derecho laboral, o sea, ¿qué se necesita el Gendovet, Víctor? Pues se necesita que efectivamente, por ejemplo, desde el Congreso del Estado, como usted lo está señalando, ¿sí? Criticamos, pues propongamos, pues desde el Congreso del Estado tienen que poner las pilas para poder resolver las grandes problemáticas que estamos enfrentando en Chilpancingo, en concreto, hablamos de Chilpancingo, hablemos de Guerrero, ¿sí? Pues se tiene que resolver este gran problema que significa el comercio informal, que es el que emplea, ¿sí? Al 80% de la población que está ocupada, por ejemplo, aquí en Chilpancingo. Entonces, necesitamos que se tomen medidas desde el Congreso del Estado, que se impulsen medidas para empezar a ayudar a resolver esa gran problemática. Una problemática que no debemos de olvidar, ¿sí? Que está inmersa de la gran inseguridad y la violencia que se ha enraizado también, ¿sí? En el país, en el estado de Guerrero y en Chilpancingo. Entonces, se tiene la autoridad, ¿sí? Con el acompañamiento ciudadano, ¿sí? La participación ciudadana, ¿sí? Pues la autoridad necesita tomar medidas para iniciar a resolver esta gran problemática que se enfrenta. Tanto en el sector público como en el sector privado hay gente a la que se le paga para que supervise lo que sucede en las empresas públicas como en las empresas privadas, pero no hay quien los supervise a ellos. Creo que ahí es una de las fallas que se tienen a nivel nacional, porque si bien es cierto, también las leyes requieren sus ajustes, pero también requiere que haya alguien que supervise a estas gentes. No vamos lejos en el sector gobierno. Cada ayuntamiento actualmente tiene un órgano interno de control que se supone
tiene parte de estas tareas de vigilancia, de supervisión, de investigación, y muchas veces no lo hacen, o la mayoría de las veces no lo hacen, porque quienes están al frente de estos organismos, pese a que fueron elegidos, se supone, por convocatoria, pese a ello, son propuestas del presidente municipal en turno, y en consecuencia por ello no investigan o no hacen su trabajo como lo debieran de hacer. Entonces creo que a partir de ahí estamos mal. En cuanto a la generación de empleos, creo que por ahí hay un estímulo fiscal que está dando el gobierno federal a los patrones para la generación de empleos. No sé si todavía esté vigente, un estímulo que se había creado para ayudarle a los patrones que daban de alta a trabajadores con discapacidades diferentes. Pero aparte de ello, creo que cada gobierno municipal, cada gobierno estatal también debe de buscar la manera de que estos empleos también se vayan generando. Y aquí creo que es aplaudible lo que recientemente aconteció en Acapulco la semana pasada, el tianguis turístico, en el que participaron en nuestro estado de Guerrero las 32 entidades federativas, y no recuerdo si nos visitaron 9 países, entre ellos Colombia. Fueron más de 3,000 expositores los que hubo, los que se reunieron, los que tuvieron citas de negocios. Ojalá que esas citas de negocios desemboquen en la generación de empleos en Guerrero y la mejora de los que ya están, las mejoras de condiciones laborales. Creo que este tianguis turístico es aplaudible porque no siempre se lleva a cabo en Acapulco, y me parece que el próximo año no se llevará a cabo en Acapulco ni en Guerrero. Entonces este fue un logro que obtuvo el gobierno del estado de que aconteciera en nuestras tierras, y ojalá y esos frutos se vayan viendo a corto, a mediano y largo plazo, y ojalá que así como tuvimos este tianguis turístico, también haya otras estrategias que encabecen también los gobiernos municipales, porque si los gobiernos municipales están esperando que lo haga todo el gobierno del estado, entonces quiere decir que a los gobiernos municipales no les interesa la gente que está dentro de sus demarcaciones territoriales y a los que están obligados a atender. Entonces, bien por ello, y con esto cerramos nuestra mesa de análisis, que fue denominada Patrón Abusivo, que me hace tener presente una frase atribuida a Martin Luther King Jr. que dice: todo trabajo que eleva a la humanidad tiene dignidad. Hoy, con esta mesa de análisis en donde participaron estos dos grandes expositores, quedó muy claro que el 1 de mayo no es solo una fecha, es memoria, es reclamo, es justicia pendiente. El empleo sin dignidad se parece demasiado a la esclavitud moderna. Quien trabaja merece salario justo, descanso digno, seguridad social, respeto, futuro. A nombre del equipo de Gráfico de Guerrero, le quiero dar las gracias a estos dos grandes periodistas, don Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros Flores, por sus intercambios de opiniones. Muchísimas gracias. A ti también te damos las gracias. Ha sido un placer, gracias. Víctor. Gracias. Igualmente, hermano. Gracias por estar. De igual manera, le damos las gracias a la señorita Nicole Gil, ¡bravo!, que nos apoyó desde cabina. Y sobre todo, gracias a usted, que escuchándonos, comentando, cuestionando y debatiendo desde sus espacios, han hecho esto posible. Soy Glendobet Gutiérrez Castrejón. Nos vemos en una próxima emisión. Buenas noches.